¿cómo están? Bienvenidos a esta entrega de A Tope, el podcast de Ciclismo Antioquia. Hoy con una invitada de acá de la casa, se trata de Stephanie Cuadrado. Y ya vamos a hablar de cada uno de los títulos, porque donde empecemos a mencionarlos, creo que nos llevamos ahí todo el primer bloque. Stephanie, bienvenida a tu casa, a la Liga de Ciclismo, y bienvenida a Tope. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, qué orgullo estar aquí. Bueno, Stephanie, cuéntanos, ¿en qué andas por estos días? No, en estos días ando entrenando, preparando para los juegos y una que otra carrera que se vendrá pronto, si Dios lo permite. Bueno, ahí hablamos de la actualidad, Stephanie, pero claramente tenemos que hablar de la locura deportiva que viviste el año pasado. Cuando empezaste a montar hace 3 años, dimensionabas que el año 2024 iba a ser tan exitoso. No, dimensioné grandes cosas desde el principio, pero nunca que fueran a ser tan rápido. Es algo que siento que a todos nos deja como locos, pero bueno, gracias a Dios. Sonny, ¿cómo es despertarse un día entendiendo la realidad de vivir en Caucasia, de todo su contexto, y al otro día estar diciendo, uy, soy campeona del mundo? Y bueno, y toda la cantidad de cosas que lograste el año pasado. No, pues, o sea, yo me levanté y fue como, bueno, que, o sea, fue un cambio muy drástico y y no, feliz, igual allá no había velódromo, no había nada, entonces lo más loco fue que fuera preciso de pista, pero bueno, mi entrenador Jaime Espinosa desde el principio me lo inculcó y tampoco se me hizo tan lejano lograrlo. Yo creo que para lograr entender un poco lo que lograste el año pasado, tenemos que ir precisamente a esos inicios, para que la gente que solamente se queda con la foto de la medalla del podio entienda de dónde vienes. Entonces hablemos un poco de la infancia en el municipio de Caucasia. Bueno, mi infancia fue súper chévere. Siempre me destaqué mucho porque me gustaba la actividad física en el colegio. Era brincando por todos lados. Me emocionaba más un balón que cualquier otra cosa, pero bueno, llegó el tenis de mesa porque llegaron una mesita ahí al colegio y ya desde ahí empezó, digamos, que mi vida deportiva desde muy niña. Llega el tenis de mesa, ¿llegaste a practicarlo a nivel competitivo o simplemente en esos breaks y en esos espacios académicos? No, yo sí llegué, yo lo hice a nivel competitivo, llegué a ser subcampeona departamental y ya fue el mayor logro que puedo obtener ahí en el tenis. ¿En qué momento aparece el ciclismo en tu vida? Aparece después a finales de pandemia cuando dejaron salir a hacer un poco de deporte y uno de esos era el ciclismo. Y bueno, ya ahí empezó todo, mi mamá me invitó a montarme en la bicicleta y ya me enamoré, fue inmediato. Pero empiezas a practicar simplemente por esa posibilidad de salir a la calle o buscaste rápidamente como un espacio para también poder competir. No, a ver, mi mamá me dijo, vamos a salir que ya aquí todo ese tiempo encerrada, haz algo diferente. Y yo, bueno, señor. Y empecé a salir y fue guau, y como a las 2 semanas un compañerito John me invitó a pertenecer al club ahí en Caucasia, entonces entré ya a entrenar con mi entrenador Jaime Espinosa allá y bueno, ya ahí empezó. ¿Recuerdas tu primera competencia? Sí, fue en Tarazá, es un pueblo cercano de Caucasia y allá corrí con los niños y bueno, quedé de tercera. ¿Cómo fue? Bueno, cuéntanos. No es lo mismo salir a montar en el día a día que ya estar de pronto en el punto de salida, a punto de competir y demás. ¿Cómo fue esa sensación de esa primera competencia? No, mucha adrenalina, mucho entusiasmo de salir y darla toda y ganar. Ya. El primer llamado a la ciudad de Medellín como selección Antioquia, ¿recuerdas? Sí, todo empezó gracias a los intercolegiados. Mi entrenador conocía la pista, entonces me inscribió a correr pista, a correr velocidad. Y desde ahí mi entrenador John Jaime se acercó junto con mi entrenador Andrés para ser parte del PAD. Y ya ahí empezó todos los caminos y poco a poco ya fui ingresando a Selección Antioquia y ya ahí me fui gracias al PAD. Sobre todo sucede como de manera muy rápida. En esa toma de decisiones, en esos llamados, en esas convocatorias, quizá un momento en el que te sentaras a reflexionar o a conversar con alguien acerca de
hey, vení, es que ya me están llamando a la selección Antioquia, hey, es que ya estoy con el seleccionador nacional. ¿Lograste como a pensar en eso o cómo se fue dando todo? No, todo se fue dando de forma muy natural. Yo nunca como que me cuestioné eso, simplemente es como, bueno, ya estás aquí, ya, y mi entrenador se hizo querer desde el principio. Entonces fue como, bueno, estoy con personas que quiero, que me quieren y ya. Entonces empezó ahí, se fue fluyendo todo así de forma súper natural. Ahí tenemos a Esteban Cuadrado, nuestra invitada aquí en A Tope, el podcast de Ciclismo Antioquia. Vamos a una pequeña pausa para que ella nos empiece a contar cómo ha sido ese trasegar y esa llegada a la selección Colombia y posteriormente toda esa decena de títulos que nos ha entregado. ¿Sabías que con mi primera bici puedes iniciar la vida deportiva de tu campeón o campeona? Así es, este es el semillero de la Liga de Ciclismo de Antioquia. Escríbenos para más información al WhatsApp al 311-576-8709. Recuerda, al 311-576-8709. Esteban Cuadrado, nuestra invitada aquí en A Tope, el podcast de Ciclismo Antioquia. Esteban, todo en tu carrera deportiva ha ocurrido de manera muy rápida, ¿cierto? Entonces a veces se nos escapan como esos momentos puntuales que nos permiten entender cómo es el progreso. El primer llamado al PAD, cuéntanos un poco de ese programa en el que estuviste. Bueno, ese es un programa de proyecto avanzado de desarrollo que fue creado del ministerio y fue después de yo correr los intercolegiados aquí en Medellín. Mi entrenador Andrés se me acercó y fue el que me hizo la invitación formal para ir a viajar con el PAD. Y bueno, allá fue, la primera concentración fue en Cali, como con 300, pero había un montón de niños. Y bueno, entre esos estaba allá y no, bonito. Ahí tuviste la oportunidad de por primera vez viajar en avión. ¿Había nervios o cómo viste esa parte? Sí, había nervios, para mí siempre hay cierto nerviosismo cada vez que me monto a un avión. Y bueno, me acuerdo que me empezaron a sudar muchísimo las manos, pero ya la bendición, encomendarme a Dios y listo. ¿Cómo es estar en una convocatoria ya de manera tan formal? O sea, saber que hay todo un cuerpo técnico detrás, los uniformes que también marcan como, hey, bien, es que ya me estoy poniendo los colores de la selección Colombia, el tener que cumplir con unos parámetros, unas horas y demás. No, pues bueno, ya como venía con las bases del tenis de mesa, ya había viajado con el tenis de mesa, todo, entonces ya eso me dio como, digamos, la madurez en ese tipo de cosas, que ya uno sabe que tiene que cumplir horarios, tiene que estar ahí por eso preciso que dices, que hay todo un equipo atrás, pues no puedes hacerle perder el tiempo a ellos. Entonces, entonces se me hizo fácil acomodarme. Durante ese año tienes varios viajes a nivel nacional, digamos que competencia, viaje, pero ya en el 2023 vas a los Juegos Panamericanos. Casi siempre realizo la misma pregunta y es lo que significa ponerse los colores de nuestro país en un evento internacional. ¿Cómo es vivir esa experiencia? Esa experiencia es increíble. Cada vez que me pongo la bandera en mi pecho, siento como ese orgullo, como esas ganas de salir a pelearlo y darlo todo simplemente por esos colores, porque sé que está todo el país detrás, el país en el que crecí, el país que amo, y bueno, siempre agradezco. Antes de ponérmelo desde el principio, desde el momento uno, siempre agradecí bastante a Dios por permitirme portar los colores, entonces felicidad y orgullo muy grande. Juan, ¿tienes algún mantra, alguna rutina que haces siempre antes de salir a competir? Antes de salir a competir, de seguro en el hotel estoy escuchando música, visualizándome y disfrutando. Y ya estando ahí, lloro. No sé por qué me dan ganas de llorar al principio, pero lloro, me seco, doy gracias, tengo mucho eso de dar gracias y ya salgo a dar lo mejor de mí. Hablemos del 2024. ¿Cómo resumirías este año donde lo ganaste prácticamente todo?
Bueno, este año fue mágico 100% en toda la palabra. Muy agradecida con mi entrenador por haberme permitido vivir semejante locura. Y bueno, sí, en la juvenil tengo el honor de poder decir que gané todo. Entonces, un orgullo, pude ir a unos olímpicos. O sea, ¿quién iba a creer que una juvenil tan rápido, o sea, tan pronto, nada más 2 años de entrenamiento, ya iba yo a estar dizque, corriendo unos olímpicos? Pero bueno, fue ahí a hacer el récord y no, capacidades que Diosito me da. Antes de hablar de la experiencia de los Juegos Olímpicos, yo creo que hablemos del Campeonato Mundial. El tener ese jersey, el estarlo recibiendo, recuerdas quizá más allá de la competencia y sus particularidades, el momento en el que te lo estaban poniendo. Sí, no, ese momento es increíble, o sea, lo viví mucho antes, entonces ya tenerlo ahí como en la realidad fue wow, y volvérmela a poner porque ya me lo había colocado en Cali, entonces es como, uy, otra vez, wow, entonces no, muy chévere y emocionante saber que soy campeona del mundo. Bueno, ¿Qué tanto te cambió la vida tras esos triunfos a nivel mundial? 100% empecé a recibir mucho apoyo. Pues Antioquia del principio estuvo ahí, pero pues empecé a recibir mucho más apoyo de Antioquia, del comité y demás, y ya empezó como que este tipo de cosas, a invitarlo a uno a entrevistas, a reuniones importantes. Y bueno, rodeada de personas que uno dice, "Ve, no aquí que Ok, es muy chévere". de las personas que precisamente tú dices como, uy, yo cago al lado de X o Y persona, ¿con quién te ha pasado? Como alguien que veas por televisión y luego estás compartiendo mesa con él o con ella. No, a ver, me ha pasado con Fernando Gaviria, me ha pasado con Mariana Pajón, que fue la más wow. Y no, y con viejitos importantes que uno dice como, che, yo aquí que rodeada de viejitos importantes, y uno dice ahí, bueno. Te sientes como en ese tipo de espacio, no estás vestida con el uniforme, sino que hay que utilizar un vestido, bueno, el protocolo es muy diferente. ¿Cómo te sientes en esos espacios? No, me siento cómoda, obviamente pues siempre hay nerviosismo y demás, pero no, es chévere. Además de los títulos, recibiste varios galardones. El Espectador, Altius, Acora, Coro Colombia, Cor Antioquia. ¿Cómo has vivido también todas esas ceremonias? Bueno, han sido muy elegantes, muy titirí, pero una faceta muy nueva para mí, pero no, muy chévere, muy bacano que reconozcan eso, estar rodeada de los mejores deportistas del todo el país. Entonces, sin duda, pues le hacen sentir a uno grande. Bueno, Chévere. vamos a los Juegos Olímpicos, el estar ahí en las máximas justas deportivas, que antes de hablar de lo competitivo, cuéntanos cómo es vivir ese ambiente de la Villa Olímpica y todo lo que conlleva estar allí. No, pues muy chévere, uno creería que va a haber mucha atención y demás, pero ahí siento que cada atleta se la goza, obviamente a su manera, ya estando en competencia pues ya es otra cosa, pero ahí es mero parche, todo el mundo está ahí disfrutando todo, entonces uno entra y ve a personas súper increíbles, vi a Renko, a Vaner, vi a Noah, y a gente así súper, súper top que uno dice, nada, no hay que decir. Entonces, no, súper chévere y el ambiente muy tranquilo, de todo para comer. ¿Con alguno tuviste la oportunidad de conversar, tomarte fotos o simplemente los viste a la distancia? No, simplemente los vi, me dio pena como acercarme y pedirles una foto, alguna cosa así. Simplemente fue como wow. Y ya. ¿De la ciudad pudiste disfrutar un poco o estuviste muy enfocado en lo competitivo? No, el profesor nos sacó a la torre, entonces la pudimos ver de noche, súper bacana ver cómo se alumbraba todo, nos cogió un aguacero, pero bueno, se disfrutó bastante. Ya, ¿cómo es cambiar el chip de, bueno, estoy en los Juegos Olímpicos, me los estoy gozando, pero venga, ya hoy toca ir a la guerra y me toca ir a competir? Sí, me acuerdo que un día antes, como te dije, lloré mucho, me dio un ataque de ansiedad y bueno, ya después estando ahí como que todo me fluye tranquila. ¿Cómo es ese ritual? Porque bueno, ya sabemos que físicamente ahí ya es estar a punto, ya lo que pasa es el trabajo mental. Sí, bueno, la verdad yo no trabajo con ningún psicólogo, no trabajo con nada de eso, yo digo,
pues que simplemente se me da a fluir, simplemente las palabras de mi entrenador me dan mucha tranquilidad, me dan mucha paz, enfoque y bueno, ya desde que mi profesor John Jaime me hable, todo bien. He mencionado en diferentes ocasiones de esa entrevista el municipio de Caucasia. Sabemos que es un contexto complejo y que hoy eres un referente muy positivo para esta zona. Entonces me gustaría que le enviaras un mensaje a todos aquellos niños que están acercando al deporte y a los que ya están. No, bueno, por favor, sueñen muy grande y aprovechen cada oportunidad que se les brinde. Sí, y sepan elegir muy bien. Sé que allá hay mucho entre qué elegir, más entre lo malo, pero sean por favor felices, que son lo único que la felicidad es el buen camino. Sonny, ¿cómo te sentiste en ese espacio aquí en la Liga de Ciclismo, que es tu casa, y en Antope, que es el podcast de la Casa del Ciclismo Antioqueño? No, muy contenta, muy cómoda, muchísimas gracias por la invitación, está súper chévere este formato y bueno, algo totalmente nuevo. Bueno, ahí teníamos a Esteban Cuadrado, nuestra invitada en Atope, el podcast de Ciclismo Antioquia. A todos ustedes, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Un agradecimiento especial a Paulina Betancourt, que está ahí detrás manejando toda la parte técnica. Los invitamos a que compartan esta entrevista, si podemos conocer un poco más de la vida de Esteban, y seguimos creciendo para tener cada vez más invitados en este espacio. Stephanie, ¿algo que le quieras decir a alguien, a tus papás, a tus amigos? No, a mi mamá y a mi papá, gracias. Bueno, ahí teníamos a Stephanie, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.